Vamos, bueno, buenas tardes con quienes no nos hemos saludado. Vamos a empezar entonces este tiempo de alabanzas. Vamos a cantar juntos unos himnos, el Evangelio de Poder, y un reto nos aguarda, que este ha sido también el himno lema de este énfasis de misiones en este mes, ¿no? Entonces vamos a cantar juntos, hermanos. Señor, envíame.
Hermanos, buenas tardes con todos. Bueno, gracias a Dios que podemos estar en contacto por este medio. Y quiero dar en este momento un agradecimiento especial a los hermanos José y Rocío Ordinola por hacer posible la unión
de las voces del especial que voy a presentar en este momento. También gracias a nuestro hermano Felipe Tenorio por el acompañamiento musical en este especial. Y quería leer el Salmo 26:4 que dice: confiad en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna. Y este especial que vamos a presentar justamente habla de que Jesús es la roca eterna en quien podemos confiar. Bien, gracias a las damas por ese especial, esa canción. Y tenemos también ahora a nuestros misioneros Jesús y Rosita. Como ustedes saben, ellos trabajan en Quillabamba, en el Cusco, específicamente en la zona de Macamango. Y ellos han enviado un video, aunque estuvieron, no sé si siguen, no los veo, pero enviaron un video que vamos a estar viendo en este momento con el informe de lo que ellos están haciendo allí en Macamango. Pastor Daniel y a todos los hermanos de la Iglesia de la Capilla, de la Roca, de la Molina. Somos la familia misionera Chuquihuanga de los Santos, trabajando en Macamango, en Quillabamba, que en el Cusco. Somos los misioneros que ustedes apoyan. Queremos darles un pequeño breve informe misionero en este tiempo de cuarentena.
Desde que empezó la cuarentena el 15 de marzo hasta el día de hoy, no nos congregamos. Pero a partir de ese momento organicé un grupo en WhatsApp. Digo un grupo en WhatsApp porque no todos los hermanos tienen WhatsApp. Entonces, con los que tienen WhatsApp, organicé ese grupo y cada culto, los domingos en la mañana, en la tarde y también entre semana, los días jueves, nosotros aquí en familia hacemos nuestro culto normal y las canciones, las alabanzas las grabamos y las enviamos al grupo de hermanos que tenemos en WhatsApp. Y la enseñanza yo la grabo durante la semana y para enviarles los días de culto. También durante este tiempo de cuarentena Dios nos ha bendecido en 2 oportunidades. Dios usó a 2 hermanos para bendecirnos con bolsas de víveres. Y con la familia aquí hemos salido a repartir a los hermanos y también a los vecinos aquí no creyentes. Bueno, el propósito era llevarles el Evangelio. Algunos con los que escuchaban, hemos compartido el Evangelio, les hemos dado un folleto, un Nuevo Testamento a ellos y también a los que no nos escuchaban también. Ahora, dentro del plan de trabajo que tuvimos para este año, a partir del mes de marzo, que empezó la cuarentena, no estamos saliendo a visitar, a evangelizar, porque el plan era visitar, salir cada 2 semanas, o sea, cada 15 días era el plan, salir a visitar, llevar el evangelio aquí a los vecinos en Macamango, pero desde que empezó la cuarentena no estamos saliendo por motivo de seguridad y también las leyes de las autoridades en este tiempo de pandemia. Entonces, queremos agradecer a toda la iglesia por todo su apoyo, sus oraciones siempre, y que Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Esta es la familia que Dios me ha dado. Hermanos, buenas noches. Agradecemos a Dios por los misioneros, por nuestros misioneros allá en la localidad de Macamango. Gracias por el trabajo que ellos están haciendo allí. Gracias por ese maravilloso ministerio con las personas, llevando el evangelio y fortaleciendo allí la iglesia. Así que, hermanos, les invito a todos que juntamente conmigo podamos interceder y pedir en favor de ellos. Oremos. Padre eterno, Dios bueno, Dios de toda gloria, tú has prometido, Señor, en tu Hijo Jesucristo, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo para llevar tu palabra a todos los rincones, a todas las naciones, a todas las etnias. Gracias, Padre, porque has capacitado, has preparado, Señor, has dado ese corazón a hombres como nuestros hermanos que están trabajando allá en la ciudad de Cusco, allá en esa localidad llamada Macamango. Gracias por el trabajo de nuestros hermanos, de Jesús, de su esposa Rosita, de sus 2 hijos. Gracias por el enorme trabajo que sabemos, Señor, han venido haciendo en estos años. Padre, yo te agradezco por la vida de ellos. Hemos sabido, Señor, que han tenido momentos difíciles en cuanto al aspecto físico, han estado no muy bien físicamente. Sin embargo, sabemos también que has tenido cuidado de ellos, has tenido, Señor, mucha misericordia hacia ellos para fortalecerles, proveerles todo lo que necesitan. Pero también has movido tu iglesia acá en la Capilla de la Roca para estar pendientes de ellos y proveer para ellos y para orar por ellos. Padre, gracias por el trabajo que ellos vienen realizando. Gracias por crear nuevas maneras a pesar de la limitación de la tecnología allí. Gracias por dar esa creatividad, por ver ellos, ver la manera, Señor, de contactar a la iglesia y de seguir, Señor, edificando a tu pueblo allí. Gracias por el esfuerzo de nuestro hermano Jesús, por preparar los mensajes, por preparar la enseñanza de tu palabra y hacerles llegar por
por medio del WhatsApp, por medio de estos audios. Gracias, Padre, porque de esta manera tu palabra, Señor, alcanza los corazones de tu iglesia y también de otras personas. Padre, también te agradezco, Señor, por lo que ellos han podido recibir como víveres en la última semana, en las últimas semanas. Gracias que han podido hacer llegar esto a más personas, no solamente llevando, Señor, el alimento espiritual, sino también el alimento físico. Gracias por lo que ellos pudieron recibir y también, Padre, por aprovechar esta oportunidad para compartir folletos evangelísticos, por compartir de esa manera el evangelio a estas personas. Padre, sabemos, por lo que acaban de decir nuestros hermanos, las limitaciones que tienen para visitar a los demás hermanos, a las demás personas. Y ciertamente, Señor, cuán difícil debe ser para Jesús y Rosita, Señor, no poder salir y tener todas estas limitaciones dadas por las autoridades allí, que ciertamente son buenas y son necesarias para el cuidado también de ellos. Pero Padre, yo te ruego, Señor, que a pesar de las pocas limitaciones que tienen, a pesar de esa poca cercanía que puedan tener en el aspecto físico y aún por medio de lo tecnológico, tú estés obrando, Señor, por medio de estos mensajes que el hermano Jesús está preparando. Padre, yo te ruego, Señor, que los sigas cuidando, que sigas cuidando a ellos, que sigas cuidando a nuestros hermanos allí en esa ciudad, en esa localidad. Padre, tu iglesia, vemos, Señor, en estos últimos 3 días y ahora de manera especial, que tu iglesia no está estancada, no está estática, sigue trabajando y tus ministros, tus siervos, Señor, siguen adelante, viendo maneras, creando maneras, aprovechando los recursos para llevar tu palabra, para fortalecer y trabajar para el mayor bien de tu iglesia. Padre, te agradezco que por medio de tu Espíritu Santo sigues moviendo la empresa, Señor, que se ha comenzado, ese maravilloso trabajo que hemos venido estudiando, Señor, en estos 2 últimos días, en el libro de los Hechos, Señor, por medio del Espíritu Santo, por medio de ese trabajo que Jesucristo, Señor, dijo que iba a continuar. Vemos, Señor, por medio de estos testimonios, que tu iglesia sigue trabajando, que el trabajo misionero, que el trabajo de llevar tu reino más allá, Señor, no ha quedado, Señor, en Hechos 28, sino que ha continuado a través de los años, a través de los siglos, y aún ahora sigue obrando. Así que te ruego, Padre, que sigas cuidando a nuestros hermanos para que ellos sigan siendo de bendición a tu iglesia allí en esa localidad. Gracias por sus vidas y gracias por permitirnos ser parte de ese trabajo. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, Evair. Ha sido de gran edificación para nuestras vidas el mensaje de la palabra de Dios expuesto durante estos días por el pastor Matías Buldain. Gracias, Matías, por haber estado con nosotros durante estos 3 días. Ha sido un gozo, un privilegio para cada uno de nosotros. Y bueno, lo dejamos entonces, te dejamos a ti para que continúes hoy día con el tercer mensaje de esta serie, del Espíritu Santo en las misiones. Gracias, Matías. Al contrario, Pastor Daniel, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir con ustedes este tiempo de conferencia. Antes que nada, vamos a hablar ahora. Estoy teniendo un problemita con el internet, se estaba trabando recién, y vamos a orar para que el Señor pueda cuidar de este detalle también, para que podamos terminar la enseñanza esta noche. Déjenme orar por esto. Padre, te doy tantas gracias por la obra que estás haciendo en la Capilla de la Roca y a través de ellos en tantos lugares, a través de los misioneros que tú les permites acompañar, sostener, y gracias por el fruto que también has dado, y especialmente, Señor, por
este tiempo de conferencias que tú has querido que puedan organizar y preparar, y tú has permitido que pueda yo estar también que comentamos a ti todos los detalles técnicos también, Señor. Permite que podamos estar concentrados de Jesús. Amén. Bueno, me hacen señas, si en algún momento se traba, me hacen señas para que podamos ver qué hacemos. Pero esta mañana estuvimos también con nuestro culto por internet, con la iglesia, y también fue todo un desafío, y bueno, confiando que el Señor también está en control de estos detalles. Bueno, hemos estado estudiando el libro de... ha sido muy importante poder enfocar nuestra atención en la obra del Espíritu Santo, en la vida de la iglesia y a través de la iglesia en sus propósitos de la obra para la que él está obrando en la iglesia, que es cumplir una parte clave en el plan del Padre de salvar y de rescatar un pueblo y formar a la esposa para el Hijo. Y el Espíritu Santo fue enviado por el Hijo para poder tener un lugar clave en toda esta tarea. Y arrancamos el primer día viendo cómo el Espíritu Santo va a dar el poder que se necesita para esta tarea. Esta tarea no de capacidad humana, ni siquiera de iniciativa que hombres puedan tener para hacerla, sino que esta es la obra de Dios. Y solo el poder de Dios puede cumplir esta tarea. Nosotros somos instrumentos, pero es Cristo el que está haciendo la obra de edificar la iglesia, y Él la hace a través del Espíritu Santo, que Él va a usar para capacitarnos para esa tarea. La obra del Espíritu Santo es tan amplia y tiene tantas formas, ¿no es cierto?, en la que está activa en la vida de la iglesia, que es imposible resumirla toda en una serie o en una conferencia. Pero sí, estuvimos viendo que Él es la parte crítica de esto. Él va a ser, una de las formas en las que Él va a obrar en la iglesia, veíamos ayer, es formando la santidad que va a permitir que la iglesia sea el instrumento de Dios para esta tarea. Lo que hoy quiero hablar es acerca de la guía del Espíritu Santo en la vida práctica de la iglesia, en la tarea de la obra misionera. Cuando hablamos del Espíritu Santo guiando a la iglesia, hay bastante confusión en cuanto a cómo esto sucede. Por un lado tenemos a personas que viven sus vidas cristianas como si el Espíritu Santo no tendría ninguna parte real en su vida diaria. Viven de tal manera que si el Espíritu Santo de repente desaparecería de la obra de la iglesia, difícilmente ellos notarían que algo falta. Porque la vida y el ministerio se ha vuelto para muchos cristianos en una rutina de actividades religiosas. Por el otro lado, hay cristianos que cuando piensan en la obra del Espíritu Santo guiándoles, imaginan que esto va a suceder de alguna forma tan llamativa y tan evidente y de una forma tan mística, que muchas veces están a la espera de esas señales. Y están buscando a veces en sus Biblias
alguna forma, ¿no es cierto?, en la que el Espíritu Santo va a guiar cada una de las decisiones que ellos tienen que tomar. Y toda esta confusión hace que la iglesia muchas veces esté sin las herramientas para entender cómo es que pueden vivir bajo esa guía para hacer la tarea que el Señor les ha llamado a hacer. Y quiero que sepan que cuando Cristo prometió el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vino y él empezó a dirigir la vida de la iglesia, la obra del Espíritu Santo no es una obra esporádica, es la obra continua que Él planeó hacer y hace en la vida de la iglesia para dirigir cada aspecto de la vida de la iglesia, para cumplir sus propósitos. Entonces, el Espíritu Santo quiere guiar nuestras vidas y la vida de nuestra iglesia para cumplir sus propósitos. El pasaje que hoy vamos a estudiar para ver un poquito de cómo Él obra de esta manera y cómo guía a la iglesia de forma práctica para guiarles en la extensión misionera, está en Hechos capítulo 16. Y déjenme resumir un poquito de cómo fue el proceso hasta este punto. El pasaje que ayer estuvimos viendo estaba en Hechos capítulo 5. Y a partir de ahí pasaron muchas cosas importantes en la vida de la iglesia. Tal vez algunas de las más importantes fue que toda esa expansión inicial y todo ese crecimiento que se estaba dando en la iglesia de Jerusalén va a vivir un momento crítico cuando comience la persecución abierta. Después del martirio de Esteban, de parte principalmente de Saulo y otros líderes religiosos, la iglesia sufre una persecución que termina dispersando a la gran mayoría de los creyentes que estaban ahí en Jerusalén. Quedan en Jerusalén los apóstoles y algunas personas más, pero la mayoría de los demás, esos miles de creyentes que se habían convertido, terminan diseminados por muchísimas provincias romanas. A medida que ellos salen, el evangelio sale. Y esa explosión es uno de los momentos de gran extensión misionera. Una extensión misionera que no se planeó de esa manera, pero sin duda Dios dirigió. Dios dirigió de una forma inesperada, a través de algo que no hubiesen elegido, pero que al final fue la forma de llevar el evangelio a lugares muy distantes. Conocemos también que este hombre que fue un promotor de la persecución inicial, Saulo, al final va a tener un encuentro con Cristo y él se va a convertir a Cristo. Al principio la iglesia estaba temerosa, pero después Pablo va a convertirse en la figura central del libro de los Hechos. Y Lucas va a enfocar toda la atención sobre el ministerio de Pablo. Así que en el capítulo 13 vemos, bueno, pasaron algunas otras cosas importantes. Antes de eso también aparece el evangelio llegando a los gentiles. Y esta nueva etapa de la vida de la iglesia empieza a cambiar dramáticamente la forma en la que la iglesia funciona, la forma en la que la iglesia se ve a sí misma y la forma en la que ve a las demás etnias y al mundo entero. Pero cuando llega el capítulo 13, tenemos a Pablo en Antioquía, una iglesia que se fundó como parte de esa persecución, porque los que salieron de Jerusalén habían llegado hasta ahí, el evangelio había llegado a Antioquía, y ahí fue donde por primera vez se conoció a los discípulos como cristianos. Y a esa iglesia va a llegar también Pablo, traído por Bernabé. En ese lugar él empieza a ministrar, a servir, se convierte en uno de los líderes de la iglesia. Y en Hechos capítulo 13 tenemos a la iglesia encomendando a Pablo y a Bernabé, tal como el Espíritu Santo les había guiado a salir a la obra misionera. Y sale Pablo en el capítulo 13, en el primer viaje misionero, y recorre algunas ciudades estratégicas fundando iglesias.
cuando vemos a Pablo salir, entendemos algo de su estrategia. Pablo no está desparramando el Evangelio sin ningún patrón, sino que es muy claro que Pablo está apuntando a lugares estratégicos donde él va a fundar congregaciones y no solamente las va a iniciar, sino que las va a afirmar. El primer viaje misionero tiene un recorrido inicial donde Pablo fue abriendo camino, estableciendo estas iglesias, predicando el Evangelio y afirmando a los discípulos. En muchos de estos lugares tuvo que escapar por la persecución, en muchos lugares sufrió gravemente la persecución, pero después de haber llegado hasta el último punto, Pablo decide volver por el mismo camino, en forma inversa, visitando de nuevo estas iglesias para afirmarlas. Y las afirmaba con exhortaciones. Él les decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y además de esto, se ocupaba de establecer ancianos en cada una de estas iglesias. Así que al final del primer viaje misionero, vos tenés un puñado de iglesias que se han establecido, donde hay un grupo de creyentes fieles que se ven a sí mismos como iglesias locales, con un liderazgo establecido de hombres calificados, señalados por el apóstol Pablo, que ahora tienen la tarea de mantenerse fieles a las enseñanzas que han recibido. Y después de recorrer de vuelta el camino hacia atrás, Pablo llega de vuelta a Antioquía. Esto lo tenemos en el capítulo 14, ahí al final. Y Pablo vuelve a Antioquía porque este es su... La iglesia de Antioquía es la iglesia que le encomendó a Pablo a la tarea misionera, así que Pablo vuelve a esta iglesia a rendir cuentas. Pablo no es un llanero solitario, Pablo no está siguiendo su propia iniciativa, sino que él responde a un grupo de líderes que le enviaron, y ahora él vuelve y aparece ahí en Hechos 14, la primera conferencia misionera de la historia, donde el misionero aparece y va a dar un reporte, y no solo va a dar un reporte, se va a quedar que creemos que más o menos unos 3 años se quedó Pablo en Antioquía sirviendo a la iglesia. Uno pensaría, pero Pablo, si el Señor te llamó a alcanzar al mundo para Cristo, a llevar el Evangelio a todos los gentiles, ¿qué haces acá en la iglesia de Antioquía? Tenés que estar allá en el campo. Pero esto también es otra evidencia de lo que Pablo entiende de lo que se trata la obra misionera. La obra misionera tiene como eje central a las iglesias locales. Y Pablo entiende de que no hay mayor aporte que él puede hacer a la obra misionera que afirmar iglesias. Y en este caso, su iglesia. La iglesia que le envió. Esto es crítico. Esta iglesia tiene que ser firme para poder sostener esta iniciativa misionera. Y para poder enviar a otros misioneros, y para poder mantenerse firme en la verdad del Evangelio. Así que Pablo tuvo algunas batallas ahí. Él tuvo que luchar contra los judaizantes, por ejemplo. Él hizo un viaje a Jerusalén para poder tratar un tema crítico en cuanto a la influencia de judaizantes que querían que los creyentes gentiles cumplan con las leyes del Antiguo Testamento. Y Pablo tuvo que hacer ese viaje no para evangelizar, sino para defender. Y esta es otra parte importante de la obra misionera, proteger a estas iglesias. La iglesia de Antioquía no solamente va a ser una iglesia clave en el primer siglo, sino que Dios usó el ministerio de Pablo y la obra ahí en Antioquía, no solamente en ese tiempo, sino por lo menos por 300 años. La iglesia de Antioquía fue un bastión, no solamente de extensión misionera, sino de defensa de la fe. La iglesia de Antioquía en el siglo II y en el siglo III se va a convertir en el centro de defensa de la interpretación histórica y gramatical. Mientras que en el mundo entero el cristianismo estaba siendo arrastrado por la filosofía hacia una interpretación alegórica, en Antioquía se defendió la predicación bíblica. Por mucho tiempo, por siglos, esta iglesia se mantuvo fiel.
Y esto en gran medida tenía que ver con estas prioridades que Pablo tenía. Así que después de 3 años, tenemos ahí en el capítulo 15, el inicio del segundo viaje misionero. Y en el versículo 36, Pablo le dice el versículo 36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y el viaje misionero de Pablo no tuvo que ver con abrir nuevos campos. Principalmente, el objetivo de Pablo en este segundo viaje misionero era ir a ver cómo están las iglesias que se habían fundado. La razón era simple. Pablo entendía que esta es la obra misionera, de esto se trata. La obra misionera se trata no de cuán lejos puede llegar nuestra voz. La obra misionera se trata de discípulos que están congregados y que maduran en la fe y viven la vida de cuerpo a tal grado que esas congregaciones pueden llevar adelante la tarea de saturar regiones enteras con el Evangelio. Si vos mirás el resultado del ministerio de Pablo, después de todos los años en el que él sirvió, vos decís, bueno, ¿qué quedó después de todo esto? En la práctica, lo que Pablo hizo fue fundar 12 iglesias, según lo que nosotros conocemos, por lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Conocemos 12 iglesias que Pablo fundó. Tal vez te sorprende porque puede ser que en tu mente vos pienses que Pablo fundó miles de iglesias, pero no fundó miles de iglesias. Probablemente fundó esas 12 iglesias. Pero esas 12 iglesias alcanzaron y revolucionaron regiones enteras con el Evangelio. Y tenemos muchísimos casos de iglesias claves que fueron responsables por movimientos enormes de fundación de iglesias en provincias y en regiones muy grandes. Y esto fue el objetivo de Pablo. Por eso es que cuando pensamos en la obra misionera, tenemos que pensar bíblicamente en cuanto a lo que requiere la obra misionera. Tiempos difíciles, ¿no? Estamos en tiempos donde estamos tratando de encontrar cómo es que vamos a seguir haciendo la tarea que el Señor nos llamó a hacer. Pero hay algo que es claro y evidente. No se puede hacer la obra misionera por Facebook. No se puede hacer por WhatsApp. Ya sé que nos encanta pensar que hoy desde nuestra computadora podemos alcanzar a muchas personas, pero no se puede llevar adelante la tarea misionera solamente a través de los medios digitales. Voy a decir, ¿y por qué no? Bueno, claramente Pablo entendía cuál era el eje de la obra misionera. El eje de la obra misionera tiene que ver con discipulado. Si vos mirás la iglesia de Tesalónica, cómo comenzó y fue principalmente imitación, lo que Pablo señala que fue la clave de lo que pasó en Tesalónica. Lo que pasó en Tesalónica pasó porque estos hombres imitaron a Pablo. No se pueden dar las dinámicas de discipulado, especialmente en el área de la imitación a través de una pantalla. Se necesita la interacción persona a persona. Y más que eso, se establecían iglesias autóctonas a través por medio del discipulado, estas personas congregadas, viviendo las dinámicas del cuerpo, todas las funciones del cuerpo, los unos a los otros, con un liderazgo local, calificado, que iba dando madurez y crecimiento, y por causa de esa madurez y crecimiento, una reproducción en todos lados. Entonces, no tenemos todas las respuestas, pero algo sabemos. Los métodos bíblicos no han cambiado. El mundo ha cambiado, pero los métodos bíblicos no han cambiado. La iglesia local es el eje de la obra misionera. Y Pablo lo entiende y por eso se dedica a fortalecer iglesias. Y alguien dijo una vez, no hay aporte más grande que podemos hacer a la obra misionera que fortalecer las iglesias. Porque este es el eje sobre el cual va a funcionar todo lo demás. Así que, segundo viaje misionero, sale Pablo a fortalecer iglesias. Claro que sucede una situación ahí donde entran
en conflicto Pablo y Bernabé, se divide el equipo misionero y Pablo toma a Silas y Bernabé a Juan Marcos, y ahora hay dos equipos misioneros saliendo en dos direcciones distintas. Y Pablo decide ir de nuevo en la misma dirección en donde había ido la primera vez a visitar estas iglesias y seguir extendiendo el Evangelio. Y ahí llegamos al capítulo 16. Entonces, en Hechos 16, versículo 1, dice así: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándolo, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces, el tema de hoy es el Espíritu Santo, la guía para las misiones. Como les decía al principio, cuando pensamos en el Espíritu Santo guiando, a veces pensaríamos que la guía del Espíritu Santo requiere algún hecho asombroso o un hecho místico, que lleve, ¿no es cierto?, a ver claramente algo que no podría ser otra cosa que el Espíritu Santo. Pero cuando vemos en estos pasajes la forma en la que el Espíritu Santo fue dirigiendo a Pablo, nos damos cuenta que usualmente la obra del Espíritu Santo suele, en la guía, suele seguir otro patrón. Más bien suele seguir el patrón de hombres que están enfocados en la tarea, que saben que tienen que hacer. Y son hombres que van buscando hacer esa tarea en la forma en la que entienden que debe ser hecha. Y en el camino ellos se encuentran que las cosas que suceden no pueden haber sucedido de otra manera más que el Espíritu de Dios que estuvo preparando todo esto. Y en otros momentos tienen que interpretar las situaciones que están pasando y tienen que evaluarlas y decir: esto es lo que Dios quiere de nosotros. Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer hoy. La iglesia que quiere seguir la guía del Espíritu Santo tiene que primero tener claridad en cuanto a la verdad claramente revelada por Dios y entregarse a esa tarea y avanzar, y a la medida que va avanzando, ver la forma en la que el Espíritu Santo va obrando milagrosamente para que la obra pueda avanzar. Y en ocasiones va a crear toda clase de circunstancias que van a ir mostrando qué es lo que Él quiere. Va a haber puertas que se cierran y puertas que se abren. Y a medida que avanzamos, tenemos la claridad y la convicción: esto es lo que Dios espera de nosotros. Y al verlo, nos entregamos a esa tarea con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Así que lo vemos en el versículo 1, cómo comienza este segundo viaje misionero. Pablo sale encomendado por la iglesia de Antioquía a la obra, y dice el versículo 1: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, pero de padre griego. Lo interesante de esta situación es que Pablo acaba de separarse de Bernabé, que había sido su compañero desde el principio. Un hombre que era un gigante de la historia de la iglesia primitiva. Y ahora Pablo va acompañado de Silas, pero es claro, ¿no es cierto?, que Pablo está esperando que ese equipo misionero se complemente aún más.
Y cuando llega, él va, ahí menciona a Derbe y a Listra. Pablo ya había estado ahí, él está visitando las iglesias para ver cómo están, y ahí en Listra había sucedido algo que quedó marcado en nuestras mentes. Pablo, cuando llegó a Listra por primera vez, unos judíos que vinieron de otra ciudad levantaron una turba y llevaron a apedrear a Pablo. Y esa fue una de las ocasiones donde Pablo fue apedreado, tirado afuera de la ciudad, dejado por muerto, y relata ahí cómo un grupo de discípulos se acercaron. Y mientras Pablo estaba tirado en medio de las piedras, ellos vieron a Pablo reincorporarse. Y tomaron a Pablo, lo llevaron adentro, lo limpiaron a Pablo, y Pablo se quedó y siguió predicando. Y siguió su camino. Entre esos hombres que estuvieron ese día ahí, había un jovencito, muy jovencito, probablemente alrededor de 15 años habría tenido Timoteo en ese momento. Pero en ese primer viaje misionero, él fue testigo, según lo que sabemos de las cartas pastorales, de las epístolas pastorales, de este apedreamiento, de esta persecución en Listra. Y después Pablo siguió su camino, volvió, estableció a los ancianos, se fue, y 3 años después llega de vuelta a Listra. Y en estos 3 años, este jovencito había crecido, había madurado, se había entregado al servicio. Y este jovencito, sin que Pablo pudiese ver y acompañar nada de esa parte de su crecimiento, ahora tiene el testimonio de toda la iglesia. Este es el jovencito de quien se habla y cuando menciona que había ahí cierto discípulo llamado Timoteo. Es asombroso cómo obra el Espíritu Santo en esta forma, ¿no? No se menciona acá al Espíritu obrando, pero ¿qué otro podría haber traído la conversión que sucedió en Timoteo? ¿Qué otro podría haber producido el fruto y el crecimiento que sucedió en Timoteo? ¿Qué otro podría haber guiado las circunstancias para que 3 años después Pablo llegara a este lugar, viera a este jovencito y decidiera invitarlo a venir con él en su viaje misionero? Este jovencito se iba a convertir en el hijo amado de Pablo, que iba a acompañar por los próximos años a Pablo en sus viajes misioneros y que iba a ser clave en el desarrollo del ministerio de Pablo. Iba a ser encomendado en diferentes misiones, y nosotros tenemos 2 cartas en nuestras Biblias con su nombre. O sea, la razón por la que hay 2 cartas que se llaman 1 y 2 Timoteo, y todo el beneficio que esas cartas significan para nosotros, es porque el Espíritu Santo guió que haya un joven convertido que se llamó Timoteo, que creció como creció, y que se unió al equipo de Pablo en esta manera. Muchas veces nosotros no podemos percibir todos esos detalles, pero atrás de la escena, en los corazones y de diferentes maneras, el Espíritu Santo está obrando estos propósitos. Se nos cuenta algo de la historia y del trasfondo de Timoteo para que entendamos la forma en la que el Espíritu Santo obró para preparar a Timoteo para la tarea que le esperaba. Dice que este joven era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Si unimos algunas piezas del libro de los Hechos y también de las epístolas pastorales, este es el cuadro que nos podemos hacer. Timoteo desde muy pequeño fue instruido en las Escrituras por su mamá y por su abuela. Su mamá y su abuela eran mujeres de fe, que esperaban la llegada del Mesías, y ellas guiaron a su hijo a la fe salvadora, a la fe que justificó a Timoteo, aún antes de que Pablo llegara a Listra. Cuando Pablo llegó a Listra, presentó el mensaje del Evangelio. El Mesías llegó, se llama Jesús de Nazaret, murió, resucitó, y Él es la única esperanza, Él es la salvación. Ellos abrazaron el Evangelio y dijeron, este es el quien estábamos esperando. Y ahora reciben el Espíritu Santo, y empieza su vida espiritual a partir de ese momento. ¿Saben que cuando
era chico, crecí en un entorno donde muchas veces escuchaba testimonios de personas que hablaban de cómo el Señor les había rescatado. Y les confieso que muchas veces sentí una cierta envidia de los testimonios que estos otros hermanos contaban. Ellos hablaban de vidas totalmente destruidas, de vidas, ¿no es cierto?, que tenían, las chances eran imposibles para que ellos fuesen rescatados de donde estaban. Y de repente cuando llegó el Evangelio todo cambió de una forma dramática. Y ahora ellos aman al Señor y quieren seguir al Señor. Y yo los escuchaba y miraba mi vida y decía, yo no tengo un testimonio así. Mi testimonio fue, nací en un hogar cristiano, de muy chiquito me hablaban del Evangelio y un día, siendo muy, muy pequeño, yo recuerdo con mi mamá que entendí el Evangelio, clamé por salvación y a partir de ahí siempre recordé ese día como el día que fui perdonado, salvado. Y la verdad es que nunca estuve en pecados tan profundos como algunos de estos testimonios que escuchaba. Nunca me aparté del Señor, no es que hubo años de rebeldía y años... No, siempre estuve creciendo y afirmándome y sirviendo en diferentes cosas. Y yo miraba todo eso y decía, bueno, mi testimonio no parece tan valioso para la obra del Señor. Pero es triste que haya pensado de esta manera. Porque la verdad es que la gracia del Señor se mostró en mi vida de esta manera. De una manera muy especial. En una manera muy similar a la de Timoteo. Un joven que vivió algo así, desde muy chiquito fue instruido en las Escrituras. Pero eso no hace menos valiosa su vida espiritual, todo lo contrario. Muchos años más adelante, Pablo le iba a encomendar a Timoteo una tarea crítica. Pablo lo dejó en Éfeso para que Timoteo frenara las falsas doctrinas, corrigiese los problemas que habían entrado por las falsas doctrinas y defendiera el Evangelio en esa posta. Porque Éfeso era una iglesia clave para toda una región, toda la provincia de Asia. Era una de las iglesias pilares del cristianismo de aquella época, y ahí Timoteo tenía que quedarse para liderar esta iglesia en momentos muy difíciles. Y Pablo le va a decir a Timoteo que él tiene todo lo que se necesita para poder hacer esta tarea. Y lo primero que le va a decir Pablo, ahí en 2 Timoteo capítulo 3, le dice así, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Lo que Pablo le dice a Timoteo es que él tiene los recursos para enfrentar estos momentos difíciles. ¿Por qué? Porque desde la niñez, la verdad de la palabra de Dios caló profundo en su corazón. Y esas personas que le formaron con convicciones desde esa temprana edad, ahora tienen que convertirse en el fundamento para que Timoteo pueda estar firme en este momento. Eso me hace pensar en esto. Si es que esperamos ver una generación de hombres que puedan liderar la iglesia del Señor en medio de momentos críticos, lo que necesitamos son familias fieles. Lo que necesitamos son padres que ayuden, acompañen a sus hijos y cultiven en sus corazones convicciones espirituales. Que les alejen de la vanidad de este mundo y que llenen su mente de la verdad. Que pongan delante de sus ojos ideales espirituales, que no celebren lo que este mundo celebra. Que no hagan de sus héroes a los deportistas o a los superhéroes. Que hagan de sus héroes a los pastores, a los misioneros. Y que inspiren sus vidas a una vida de servicio y consagración y que pongan las bases para una vida de mucho fruto. Esto es lo que pasó con Timoteo. Y esta obra había comenzado mucho tiempo antes. El hombre que Pablo va a elegir había sido acompañado y formado por la obra del Señor, de Dios, desde su niñez. Esta es la obra, la forma en la que Dios obra. El Espíritu Santo guía formando a los hombres
que van a ser parte de los equipos misioneros, a través de los cuales él va a hacer su tarea. Va a hacer la tarea. Entonces, este es Timoteo, es hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Dice en el versículo 2, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Esto es otro concepto muy importante en el relato de Lucas. Porque Lucas nos está mostrando cómo se formó este equipo misionero. Nos está contando la historia de este joven que después va a ser clave para la historia de la iglesia. Y nos está diciendo cómo empezó todo. Lucas no nos habla de las capacidades intelectuales de Timoteo. No nos habla de los logros académicos o los logros espirituales. Él nos habla de un solo principio, que fue la clave para que Pablo le llame a Timoteo o le invite a salir con él a los viajes misioneros. Y es el buen testimonio que tenía Timoteo de parte de la iglesia. Tristemente, nuestra iglesia, la iglesia de nuestro tiempo, ha perdido este valor. Y hoy hay tantas otras cosas que tenemos en mente a la hora de pensar la aptitud ministerial de una persona. Nosotros pensamos en sus credenciales académicas. Pero déjenme decirle algo, si yo tuviese que elegir entre un hombre que tiene las credenciales académicas más reconocidas de nuestro tiempo, salió de los seminarios más famosos, si tuviese que elegir entre ese hombre y un hombre que tiene el testimonio en una iglesia local de ser un hombre fiel y un hombre que tiene las marcas de la obra de Dios en su vida y el Señor le usa en forma práctica para edificar la iglesia, no lo dudaría un segundo eligiendo al hombre que tiene el testimonio de la iglesia. Porque un logro académico lo puede lograr cualquier cerebro inteligente. Pero un hombre apto para la obra del Señor es más que solamente un cerebro inteligente. Es un hombre espiritual. Es un hombre que ha sido pulido y forjado y las dinámicas de una iglesia, donde él ha sido expuesto para que sus pecados sean expuestos y él tenga que trabajar en su corazón, donde él ha sido expuesto a su amor por las personas, o falta de amor por las personas, su entrega hacia ellas, las motivaciones para el ministerio, donde él ha sido expuesto a las presiones y a las dificultades del ministerio, y donde él se ha mostrado fiel en medio de todo eso, donde él ha mostrado perseverancia en medio de todo eso, donde él ha dado testimonio de una doctrina que ha sido evaluada y probada, no solamente de información que él puede reproducir, sino de convicciones que él va a vivir y él va a proclamar. Esto es lo que necesitamos para la obra del Señor. Necesitamos hombres de iglesia, hombres y mujeres forjados dentro de la iglesia, reconocidos por la iglesia y enviados a la obra con este respaldo. Y este Timoteo daba un buen testimonio de él, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos. Pablo acá va a hacer algo que algunos han tomado como un doble mensaje de Pablo, porque Pablo fue muy claro en defender que no es necesario cumplir con los ritos del Antiguo Testamento. Lo vimos, ¿no es cierto?, en el capítulo 15, lo mencioné, en el debate en Jerusalén. Pablo defendió que la iglesia es una entidad totalmente distinta al pueblo de Israel, y por lo tanto no está sujeta a las leyes del pueblo de Israel. ¿Y por qué Pablo circuncidaría a Timoteo? Bueno, circuncida porque Timoteo es judío, étnicamente, de parte de madre. Y Timoteo va a acompañar a Pablo en un viaje que va a tener como principal objetivo llevar el evangelio a las sinagogas y a través de las sinagogas a las ciudades que están alrededor.
o los gentiles que están alrededor. Entonces Pablo no quiere estorbos. Y Pablo va a circuncidar a Timoteo, no porque él piense que Timoteo se tiene que circuncidar en su vida, para su vida espiritual, pero se tiene que circuncidar para que no haya estorbos, para que no haya barreras. Esto es otra parte importante de la obra misionera, ¿no? Uno cuando piensa en la obra misionera entiende de este principio, que hay momentos donde uno va a buscar quitar barreras, haciendo cosas o no haciendo cosas que podrían ofender, que podrían generar distancia, sin comprometer el Evangelio, hacer lo que es necesario hacer para poder llevar el Evangelio a estas personas. Y esto es lo que Pablo va a hacer con Timoteo. Todos sabían que él era de padre griego. El versículo 4 muestra una vez más esta estrategia de Pablo. Esta estrategia de Pablo, él no la inventó. Él la recibió del Señor y de los apóstoles. Esto es lo que el corazón de la gran comisión. Pero fíjense qué consistente que es. Dice, y al pasar por las ciudades, esto es lo que Pablo hacía, de esto se trataba. Y les quiero mencionar, cuando yo era niño, soñaba con ser misionero. Quería ser misionero en la selva, en Venezuela, porque una mujer se había convertido en mi héroe, Sofía Müller, era mi héroe en mi infancia. Y yo quería hacer lo que ella hacía. Y yo escuchaba las historias y pensaba, ¿no es cierto?, en las comunidades, pero en la práctica no tenía bien claro de qué se trataba la obra de un misionero. Fue con el paso del tiempo, cuando ya estaba involucrado en la iglesia local, que todo tuvo sentido en el momento en que yo estaba sirviendo en una iglesia liderando el ministerio de jóvenes. Y en esa función, todas las piezas se unieron y entendí, de esto se trata, esto es lo que estoy haciendo acá, esto es lo que hace un misionero, y esto es lo que Pablo hacía, ¿no? Él pasaba por las ciudades, les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Lo que Pablo hacía era ir a las iglesias que ya se habían fundado y afirmarles en la verdad del Evangelio, que de esto se trata las ordenanzas que habían tenido, ¿no? Protegerles de los afectando el Evangelio y ponerles firmes en la enseñanza apostólica. El versículo 5, el resultado es este. Así que las iglesias eran confirmadas. Me encanta ese concepto porque esta palabrita que aparece acá, confirmada, solamente aparece de esta manera 2 veces en todo el Nuevo Testamento. Aparece en 2 lugares. Aparece acá y aparece en Hechos 3, en el incidente donde Pedro va a entrar al templo. ¿Se acuerdan? Vio a ese paralítico, le pidió el dinero, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy, en el nombre del Señor Jesús, levántate. Y dice ahí Lucas que al instante sus piernas fueron afirmadas. Sus piernas fueron afirmadas. Esa palabrita que aparece ahí es la misma que aparece acá. Cuando Lucas dice que las iglesias eran confirmadas. Así que hacete este cuadro. Pensá en ese paralítico que está ahí. Por muchos años, sus piernas pendían inertes y no podían funcionar y todo su cuerpo estaba afectado. Él no podía generar recursos para sí mismo y por eso estaba ahí pidiendo limosnas. Sus piernas no funcionaban. Pero un milagro del Señor hizo que ahora estén firmes de nuevo. Y ahora él se puede parar erguido, puede caminar, puede andar, puede cumplir todas las funciones y ya no tiene que mendigar ahí a la puerta del templo. Bueno, este es el cuadro, ahora te haces, ¿no es cierto? ¿Qué hacía Pablo con estas iglesias? Lo que hacía Pablo era afirmarlas, para que las iglesias puedan funcionar tal como fueron diseñadas para funcionar y que puedan cumplir la obra que el Señor les dio para hacer. De esto se trataba la obra misionera de Pablo, iba confirmando a las iglesias en la fe. Y el resultado, y aumentaban en número cada día. Esa expresión lo que da a entender es que
cada día nuevas iglesias se fundaban. ¿Cómo es esto posible? Justamente porque Pablo no es el que está fundando las iglesias. Pablo fundó algunas iglesias, pero él se dedicó a no solo fundar iglesias, a sostener iglesias, a firmar iglesias, a acompañar a estas iglesias. Esta es la inconsistencia de muchos movimientos de fundación de iglesias que están tan enfocados en la velocidad de la reproducción que no tienen en consideración el modelo bíblico para la Gran Comisión. El modelo bíblico para la Gran Comisión es este. Iglesias sanas, fortalecidas, fundadas en lugares estratégicos, que puedan cumplir la función natural, bíblica, que el Señor les dio de saturar todas esas regiones con el Evangelio a través de fundar nuevas iglesias. Esta es la tarea de los misioneros. Y esta es la única tarea misionera. Cualquier otra cosa que alguien hace que no tiene como resultado el fundar iglesias sanas en lugares estratégicos para saturar regiones con el Evangelio a través de discipular y fundar iglesias, no es obra misionera. La obra misionera se trata de la misión que el Señor nos dio, que está en Mateo 28, ¿no? Es la gran comisión de ser discípulos de esta manera. Y Pablo lo entiende, y por eso se dedica a esta tarea. Las iglesias eran confirmadas, la fe aumentaba en el número. Y ahora llega el versículo 6, donde vamos a ver otro aspecto de esta obra del Espíritu Santo dirigiendo a la iglesia, que es un poco más visible. Ahora, no quiero que pienses que este es el momento donde el Espíritu va a intervenir, porque todos los demás sucesos, el Espíritu Santo es el que está guiándolos. En este momento es donde va a ser evidente que el Espíritu Santo está guiándolos. En el momento donde estos hombres van a ser direccionados. Entonces, pensarlo así. ¿Cómo es la guía del Espíritu Santo? La guía del Espíritu Santo es un hombre, o es una iglesia que envía, ¿no es cierto? Y hombres que van a cumplir la tarea que claramente recibieron del Señor para hacer. A medida que la van haciendo, hay un montón de circunstancias que van viviendo que son obra del Espíritu Santo. Como formar a los obreros para esta tarea, en esos hogares espirituales. Enfocarnos en la tarea y ver iglesias fortalecidas y ver iglesias reproduciéndose, todo esto es obra del Espíritu Santo. Pero ahora vamos a ver el Espíritu Santo interviniendo. En un momento donde ellos están avanzando en una dirección y el Espíritu Santo les va a cambiar el plan. Y dice así, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Qué es esto? El Espíritu Santo no querría que la gente en Asia se convierta de ninguna manera. Si vemos los capítulos que siguen, el capítulo 18 y 19, Pablo va a ir a Asia. Entonces no es cuestión de que no quiere que vaya a Asia, es claro que el Espíritu Santo no quiere en este punto que Pablo vaya a Asia. El Espíritu Santo va a redirigir a Pablo, entonces no se lo permite, no le permite ir. El concepto ahí de que le fue prohibido es una expresión con bastante fuerza. Hubo una intención, hubo una iniciativa y hubo un obstáculo, hubo una resistencia. El Espíritu Santo dijo no. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. De nuevo, intentan ir a Bitinia, o sea, direccionarse hacia el norte, hacia el noroeste, y de nuevo el Espíritu Santo no le permite. De nuevo, la pregunta es que no quiere que vayan a Bitinia, y de ninguna manera, si vos lees 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, vas a ver que hay creyentes en Bitinia. El Evangelio llegó a Bitinia, muchos creyentes hay allá ahora a quienes Pedro le escribe carta, entre otros. Pero acá tenemos al Espíritu Santo de forma directa, interviniendo en los planes de estos misioneros. Tenés que entender esto, que para que el Espíritu Santo nos dirija, no es que nos sentamos esperando alguna señal especial, porque la verdad
es que no necesitamos ninguna señal para avanzar. Uno no tiene que preguntarse si tiene que salir a la obra, porque tiene que hacerlo. Ya lo tiene en la gran comisión. Es absoluto. No hace falta ningún mensaje especial, no hace falta ninguna señal en los cielos, no hace falta ninguna acción mística de Dios. Solo hace falta que obedezcamos. Pero a medida que el pueblo de Dios se levanta para obedecer y se avanza, ¿no es cierto?, se dirige de acuerdo a las oportunidades y herramientas que tiene, el Espíritu Santo, en algunos momentos, va a intervenir de esta forma especial. ¿Y de qué forma? Bueno, en este caso, cerrando puertas, evitando que cosas sucedan. Ahora, la verdad es que no sabemos cómo fue esto. No sabemos si escucharon una voz del Espíritu que les dijo, no vayan. Bien podría ser, pero no se nos dice que fue así. No sabemos si fue algo que estorbó el camino y que no se pudo hacer la tarea, no se pudo avanzar porque intentaron y no funcionó, no salió. O tal vez algo mucho más sutil, tal vez una intranquilidad en el corazón de estos hombres que pensaron, no podemos ir para allá. No sabemos qué fue. Pero lo importante es que ellos sabían que el Espíritu Santo no le estaba permitiendo avanzar. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y llegan ahora hasta este punto. Ahora, discernir esto no es tarea fácil. ¿Cómo saber si es el Espíritu Santo el que está diciendo no vayas para allá? O sea, como dije antes, no necesitamos ninguna nueva revelación para ir. Ya el Señor nos dijo, id y hacer discípulos. Eso tenemos que hacer. Pero hay momentos donde situaciones, circunstancias, van a presentarse como puertas cerradas, que no van a permitir lo que nosotros inicialmente planeamos hacer. Ahora, ¿cómo interpretar si esto es obra del Espíritu Santo o no? ¿Por qué? Porque si es obra del Espíritu Santo, la respuesta es obediencia. Entonces, si el Espíritu Santo dice no a través de esta circunstancia, es no. Pero no siempre circunstancias adversas implica que es una prohibición de Dios. Pablo mismo dice en algunas circunstancias que él intentó ir a una dirección y que Satanás le estorbó. Entonces, la pregunta es esta: ¿cómo sé si es el Espíritu Santo que me estorbó o es Satanás que me estorbó? Si el Espíritu Santo me lo prohibió o es Satanás que me está estorbando. No siempre es fácil discernir esto a la hora de hacer la obra del Señor. Es más, tenés otro ingrediente. Muchas veces el Señor habló acerca de la importancia de la perseverancia en la oración. Cuando uno está buscando al Señor y pidiendo que el Señor haga algo, el hecho de que no suceda y que al contrario todo parezca ser opuesto a eso, no quiere decir que el Espíritu Santo está prohibiendo, no. Porque el Señor mismo dijo que hay veces donde tenemos que perseverar en la oración, llamar para que se nos abra y seguir orando. Entonces, no siempre es fácil. Les cuento una situación, por ejemplo, les conté que en nuestra iglesia estamos orando por una familia que tiene en el corazón ir a Francia. Hace muchos años tiene esto en su corazón. Estudió en el CCP, se hizo parte de nuestra iglesia, pasó por todo el proceso de ordenación, de evaluación para el ministerio pastoral, aprobó y fue reconocido como un hombre apartado por el Señor para el ministerio pastoral, y están todavía en el proceso del aprendizaje del idioma, ya han avanzado muchísimo en el aprendizaje, y muchas expectativas. Iglesias queriendo acompañar, y de repente llega la cuarentena. Y ahora, ¿qué haces? O sea, todo ahora queda en una pausa. ¿Y cómo orás ahora?
¿Esto es el Señor diciendo no? ¿O tal vez tenemos que confiar en el Señor y avanzar? Me acuerdo que inicialmente yo le decía, hablábamos con mi papá y decíamos, tal vez el Señor cerró esta puerta, pero tal vez haya otra puerta que se abra, ¿no? Tal vez haya alguna organización humanitaria que esté necesitando ayuda allá en Francia y que les abran las puertas para que esta familia pueda ir y sea en el canal para llegar allá. No sé qué puede pasar. Sigamos intentando, pero aunque hay veces que es difícil discernirlo en el momento, en otras ocasiones se hace muy claro que el Señor está cambiando nuestros planes, que está redirigiéndonos. Y Él es el que dirige la iglesia, ¿no? La iglesia es de Cristo, Él es la cabeza, y a través de la obra del Espíritu Santo, Él dirige a la iglesia. Y en ocasiones la dirige a través de circunstancias. Y a la vez, mirá el versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Una visión significa que él vio algo, no es un sueño, es una visión que él tiene, pero en esta visión, él no escucha un mensaje claro y directo, él más bien ve algo que mueve todo su corazón. Él vio en esa visión de noche un varón macedonio en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Lo que Pablo ve es este hombre rogando. Esta palabra rogar es una palabra que también tiene mucha intensidad. Es la palabra que se usa, por ejemplo, en los evangelios, cuando un hombre tiene a su hija que está muriendo y viene a Cristo para que Cristo venga a su casa y salve a su hija, a su única hija, que está a punto de morir. Y vos te imaginás el tono de voz con el que se lo está diciendo. Y el evangelista usa esa expresión, le rogó a Jesús que venga con él. Y eso vos te podés imaginar con este varón macedonio. Este varón macedonio no está en una postura tranquila, sino que todo su cuerpo, su rostro, su tono de voz en esa visión está rogando, implorando a Pablo, por favor, vení. Y la palabra ayúdanos. Es el concepto de rescatarnos de esta situación, la ayuda, ¿no es cierto?, que se necesita, una ayuda indispensable para salir de una situación crítica. Ayúdanos. ¿Y a qué se refería? ¿Cuál es la ayuda que esta gente necesitaba? Pablo lo interpreta. Él sabe que lo que él tiene que llevar a ese lugar no es una ayuda económica, no es una ayuda social. Lo que Pablo tiene para ofrecer no es la protección de los derechos, no es el cuidado de estas necesidades físicas. Lo que él tiene para ofrecer es el Evangelio. Y él escucha esto y interpreta esa expresión, pasa y ayúdanos, como el Señor hablándole, como el Espíritu Santo hablándole. Y por eso termina ahí el versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciáramos el Evangelio. Lo que da a entender el pasaje es que después de todo lo que vivieron, cada una de estas puertas cerradas, y ahora esta situación, donde Pablo ve esta visión y en la visión no escucha a Dios decirle anda a Macedonia. Lo que ve es a un hombre implorando. Y en un sentido la compasión, la que es encendida en el corazón de Pablo por estos ruegos. Y entendiendo la necesidad real de estas personas,
él da por cierto que Dios le llamaba. Esa expresión, da por cierto, da a entender que, bueno, como lo usa en plural, procuramos, dando por cierto, como lo usa en plural, esta es la imagen. Después de todo esto, el equipo de misioneros se reunió y conversaron entre sí. Y empezaron a evaluar la situación y dijeron, miren, pasó esto, pasó aquello, pasó esto, vimos esto. No queda duda. Llegaron a la conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? Dios nos llama. Dios nos llama. ¿Cómo es el llamado de Dios? ¿A qué nos referimos cuando decimos Dios me llama a servirle a Él en una forma particular, con un grupo particular, en un lugar particular, para servir de una manera particular? ¿A qué llamamos llamado? Bueno, llamamos llamado a esto mismo. Una convicción de que Dios nos llamó a todos y una disposición a avanzar y hacer la tarea que hemos recibido para hacer. En medio de esa disposición hay circunstancias que se van alineando. Oportunidades, informes. De repente miro para atrás mi vida, cómo Dios preparó circunstancias y el camino para avanzar en cierta dirección. Personas, compasión, un corazón quebrantado, que no son sordos a la necesidad del evangelio de estas personas. Cuando todo esto se alinea, ahora esta persona dice, doy pecho que el Espíritu me está guiando, que Dios me está llamando a esta tarea. Y cuando Dios llama, tenemos que responder. Esto no es una sugerencia de Dios, esto es una guía de Dios. Yo no puedo mirar, ¿no es cierto?, y seguir mirándolo de lejos. Tengo que llegar a la misma conclusión a la que estos misioneros llegaron. Dios nos llama para que le anunciemos el Evangelio. Y te hago la pregunta, ¿podés vos sentir el clamor de personas diciendo, vení, ayudarnos? Vení a traernos el Evangelio. ¿Podés sentir ese clamor? Bueno, podés ver al Señor obrar y abrir puertas. Ahora es momento de hacer lo que los apóstoles hicieron, ¿no? Enseguida procuramos partir para Macedonia. Entonces, cuando pensamos en la guía del Espíritu Santo, de nuevo, tenemos que volverla mucho más práctica de lo que la hemos visto antes. El Espíritu Santo no va a guiar a una persona estancada, que no se mueve en su vida espiritual, que no tiene la convicción de obedecer lo que ya sabe. Él va a guiar a personas que están en movimiento, y a la medida que se van moviendo, Él va a ir abriendo, cerrando puertas, y Él va a estimular en su corazón la pasión y la compasión por personas. Y Él junto con otros van a evaluar las situaciones y van a dar por cierto esto es lo que Dios quiere que hagamos. Y vamos a avanzar en esta dirección. También otro pasaje, y con este ya voy a terminar, en Romanos capítulo 15. Leímos ayer este pasaje, anteayer este pasaje. Romanos capítulo 15. Pablo relata, ahí en el versículo 18 y 19, cómo Dios le usó a él para la obra que sucedió, ¿no? La conversión de miles de personas. Muchos gentiles, en una región muy amplia, de Jerusalén hasta Ilírico, todo lo llenó del Evangelio. El versículo 20 dice, y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Esto es lo que Pablo decidió hacer, y se entregó a esta tarea, ir a donde el Evangelio llegó aún. ¿Dónde están esos pueblos donde todavía nunca ha llegado la palabra del Evangelio?
¿Dónde están esos lugares donde nadie quiere ir? Y ahí voy a ir yo. Y voy a ir a poner las bases de iglesias sólidas que puedan alcanzar todas estas regiones con el Evangelio. Ahora, ¿por qué Pablo decidió hacer esa tarea? ¿Qué fue lo que le movió a Pablo? ¿Cómo supo que eso es lo que él tenía que hacer? Bueno, alguien podría decir, bueno, Pablo la tuvo fácil, porque él tuvo un encuentro con Cristo cara a cara. Él escuchó la voz que le decía cuál era la misión que le había encomendado. No tenía forma de errar. Entonces Pablo la tenía fácil. Pero Pablo, acá en este pasaje, nos va a decir por qué él se dedicó a hacer esta tarea. Y él no va a decir, no va a citar lo que pasó en su camino a Damasco. Él va a dar otra explicación. Él se esforzó a predicar el Evangelio. Y lo hizo de esta manera. Fue a los lugares donde no había llegado y puso fundamentos para que se construyan iglesias sanas. Él lo hizo de esta manera. ¿Por qué? Si no, mira esa expresión, como está escrito. Como está escrito. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán. Y los que nunca han oído de él, entenderán. ¿Saben por qué hago lo que hago? ¿Saben por qué esta es mi estrategia misionera? ¿Saben por qué fui a donde fui y logré lo que logré, hice lo que hice? Porque está escrito. Está escrito. Vos no necesitas una experiencia especial para salir al campo misionero. No necesitas un momento donde se abra el cielo, porque está escrito, es lo que dice Pablo. Esta es la razón por la que en Romanos capítulo 12, Pablo arranca diciendo que les ruego que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Y ahora en este pasaje él está dando su ejemplo. Esto es entregarse como sacrificio vivo. Y para que no piensen que esto es solo algo mío, esto está escrito. Y lo que está escrito es para todos. Si yo lo leí, dice Pablo, y yo lo salí a hacer, ustedes que lo lean, salgan a hacerlo. Salgan a hacerlo. Ahora, vos decís, pero yo no soy el apóstol Pablo. Yo no tengo entrenamiento misionero. Yo tengo muchísimas limitaciones en mi vida. No me imagino cómo podría ser que el Señor me envíe a otro lugar y a hacer la tarea misionera. Pero quiero que entiendas que la expansión de la iglesia, esa obra impresionante que sucedió, no vino solamente de la mano del ministerio de Pablo. Fue el resultado de miles y miles de creyentes que salieron a hacer la obra. No todos esos creyentes eran pastores calificados, enviados y comisionados por la iglesia de la misma manera. Muchos de estos creyentes eran comerciantes que viajaban. Y mientras iban, llevaban el Evangelio, pero de una forma muy intencional, muy consagrada, muy dedicada. Otros eran creyentes que acompañaban a los equipos misioneros. Creyentes que sostenían a los equipos misioneros. Creyentes que se trasladaban a otros lugares, pensando en acompañar la obra, a la hora que, en el momento de verla nacer. La obra del Señor en nuestro tiempo tiene espacio para todos, los que anhelen obedecer al Señor y salir al campo. Hay algunos que van a ser estos pastores pioneros, que como peritos arquitectos, como Pablo, van a ir y poner fundamentos de iglesias que van a comenzar en lugares no alcanzados. Y hay otros que van a acompañar a estos hombres. Se van a mudar junto con ellos y van a hacer vivir sus vidas cristianas en ese contexto, servir y acompañar la obra. Hay otros que le van a sostener desde lejos. Hay otros que van a aprovechar las oportunidades que Dios les está dando, las puertas abiertas que ya están ahí, para llevar el Evangelio a donde ellos están yendo. Y a través de la obra de todo el cuerpo, la obra misionera va a suceder. El Espíritu Santo les va a guiar. Confíen y avancen. Y a medida que avancen, Él va a ir haciendo la obra. Él va a ir abriendo puertas, cerrando puertas. Él va a cumplir sus propósitos en cada uno de ustedes. Bueno, vamos a orar para terminar este tiempo. Padre,
Cuando leemos estos pasajes, nuestro corazón se goza y se estimula de una forma tan especial que quisiéramos salir. Y Señor, quisiéramos correr a esos campos que no tienen aún el Evangelio. Y Señor, pensamos en la necesidad, pensamos en el quebranto, pensamos en los lugares no alcanzados. Y te rogamos, Señor, que nos dirijas. Dirígenos hasta ahí. Mueve a tu iglesia, abre las puertas, mueve nuestros corazones, pon compasión y dirígenos de esa manera que tu evangelio pueda llegar hasta lo último de la tierra. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por las puertas que tú les has abierto a ellos para la extensión del evangelio en Perú y en otros lugares. Señor, te pido que aún en este tiempo de estudio haya servido para estimular aún más esos corazones y guiarles hacia tu obra. Señor, te pido que tú te glorifiques en tu pueblo, en este lugar, y que tu iglesia pueda ser edificada y tu evangelio llegue hasta el último de la tierra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias Matías por el mensaje de la palabra. No puedo prender mi cámara. No sé si Enrique, por favor, me puedes permitir prender la cámara. Bien, gracias. Matías, tuvimos que apagar las cámaras para que se escuche bien todo el mensaje y se escuchó bien, gracias a Dios. Y creo que hemos sido bendecidos, edificados durante estos 3 días con la palabra que ha sido expuesta y Dios te ha usado durante este tiempo y la oración que acabas de hacer, estoy seguro que Dios va a responder, de que sea glorificado su nombre en nuestra iglesia, seamos estimulados para las misiones y ser sensibles a la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bien, gracias hermanos también, qué bueno que han podido estar conectados al Zoom y también sé que hay varios en Facebook que están viendo la transmisión y gracias a Dios también por este momento que hemos tenido juntos para adorar a Dios, para escuchar su palabra. Siempre nos gozamos en la comunión de los santos. Todavía no podemos estar juntos como quisiéramos. Sabemos que esto no es lo ideal, no es algo a lo cual debemos acostumbrarnos, sino que Dios ha determinado en su palabra que nos amemos unos a otros físicamente, que estemos juntos físicamente, que nos congreguemos físicamente. Y eso es lo que hay que seguir orando al Señor también, que pronto lo podamos hacer. Bien, hermanos, vamos a terminar orando y luego vamos a despedirnos ya. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por este tiempo, gracias por estos días de conferencia, gracias Señor por los mensajes que hemos escuchado, centrados en tu palabra y convencidos Señor que tú vas a hacer tu obra, vas a tomar a cada uno de nosotros, tomar estos pasajes también, aplicarlos a nuestra vida en el poder del Espíritu Santo. Gracias por el pastor Matías, bendícele a él, a su familia, Señor, a su ministerio en la iglesia donde tú le has puesto, y gracias por el privilegio de conocerle también. Señor, dirígenos, guíanos en todas las decisiones en nuestra vida como iglesia, juntos también. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.